Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Hoy día vamos a hablar de otro tema que es un tema muy importante que afecta al intestino grueso, que es la colitis pseudomembranosa, ¿no? Y solamente decirles que en el siglo XIX esta enfermedad era conocida como una enfermedad gastrointestinal grave y letal, porque generalmente era una complicación que se sobreagregaba a un paciente que tenía una enfermedad de base y que al final lo terminaba matando. El año 50 fue descrita inicialmente como una enterocolitis postoperatoria y esto hacía referencia a que era un tipo de diarrea, un tipo de colitis que se presentaba en pacientes posoperados. El 74, Tedesco y colaboradores describieron por primera vez la colitis pseudomembranosa como una enfermedad producida por el Clostridium difficile y sus citotoxinas. Tiene una incidencia de 0.8 a 15% de los pacientes, generalmente son pacientes hospitalizados. El 20% de las diarreas asociadas a antibióticos en la población hospitalaria está en relación con este Clostridium difficile. Y 96 al 100% de las son colitis pseudomembranosas. El agente etiológico es una bacteria, es un bacilo que se llama Clostridium difficile, es un bacilo gram positivo, anaerobio obligado y esporulado. Tiene dos toxinas, vean acá, la toxina A y la toxina B, ¿no? Estas toxinas, al unirse a un receptor específico del ribete en cepillo de las células intestinales, van a alterar específicamente las proteínas, el citoesqueleto de las células en ribete en cepillo, y por lo tanto van a producir una desagregación del citoesqueleto, una apertura de las uniones intercelulares, balonamiento y muerte celular. Al liberar los mediadores proinflamatorios y citoquinas van a activar el sistema nervioso entérico y secundariamente van a producir una quimiotaxis de los neutrófilos y secreción de fluidos que van a producir el cuadro clínico. Por lo tanto, acá en la patogenia, vean, existe una colonización por Clostridium, ¿no? Decirles una vez más que este es un bacilo, que es un bacilo oportunista. Generalmente es un bacilo que se encuentra en el intestino, a veces de personas sanas, que va a encontrar la oportunidad cuando hay una persona que inmunológicamente está afectada o existe una situación donde se va a producir la disminución de la flora bacteriana, y pues esto va a condicionar a que este Clostridium vaya proliferando y vaya colonizando el intestino. Se ingiere por vía oral con forma de esporas. Estas esporas, como ya hemos dicho, van a alterar o perturbar la microflora colónica. Está asociado a esa perturbación de la flora colónica, ya sea por el uso de antibióticos, antineoplásticos o inmunosupresores, van a empezar a producir unas exotoxinas termolábiles, la A y la B, que son enterotóxicos y citotóxicos. Según la respuesta inmunológica del huésped, que va a ser pobre, elevación de la IgG y la antitoxina A, entonces vamos a ir de acuerdo a esto, vamos a ver si el paciente va a ser un portador asintomático o le va a dar una diarrea o una colitis por Clostridium difficile. O sea que no solamente es la ingestión, no solamente es la situación, que es la perturbación de la flora colónica, sino que también existe una respuesta inmune del huésped cuando hay una pobre elevación de la IgG o la deficiente producción de antitoxina A, ¿no? Que va a hacer que el paciente sea un portador asintomático o se comporte como una colitis pseudomembranosa. Entonces, acá tenemos los antibióticos que mayormente se asocian a la colitis pseudomembranosa: ampicilina, la amoxicilina, las cefalosporinas,
y la clindamicina. Vean cómo son los antibióticos asociados con mayor frecuencia. Rara vez estos antibióticos, tetraciclina, sulfa, macrólidos, eritromicina, cloranfenicol, quinolonas, y muy rara vez el aminoglucósidos, el metronidazol, bacitracina y vancomicina. Algunos de estos se utilizan para el tratamiento, tal es el metronidazol y la vancomicina, pero también son capaces de producir o estar asociados a la producción de colitis pseudomembranosa. Como habíamos dicho inicialmente, esta enfermedad se produce en personas que ya han tenido una enfermedad de base. O sea, tenemos que ver un paciente debilitado, un paciente hospitalizado por mucho tiempo, a veces incluso en una unidad de cuidados intensivos, etcétera. Y estas enfermedades de base que se han asociado con mayor frecuencia son la cirugía de colon, las fracturas de vértebras, la obstrucción intestinal, el cáncer de colon, la leucemia, los pacientes con quemaduras graves que tienen estancias hospitalarias prolongadas, pacientes con shock, pacientes con uremia, enfermedad isquémica cardiovascular, eso habla del infarto agudo de miocardio, la colitis isquémica, la enfermedad de Crohn, la infección es grave, la enfermedad de Hirschsprung, y muy ocasionalmente personas sanas que no tengan ninguna enfermedad pueden desarrollar lo que es la colitis pseudomembranosa. En general, se sabe que todo paciente, ¿no?, que va a desarrollar la enfermedad, la colitis pseudomembranosa, pues tiene que tener una enfermedad de base y una edad, una predisposición genética y una estancia prolongada en ambientes hospitalarios. Algunos otros factores de riesgo, por ejemplo, edad avanzada, mayores de 65 años, una patología, como habíamos hablado, una patología subyacente grave, pacientes críticos son hasta 8 veces más propensos de adquirir el Clostridium difficile. Además, otros factores de riesgo, la colocación de la zona nasogástrica, procedimientos gastrointestinales, fármacos antisecretores, estancia en unidad de cuidados intensivos y duración de la estadía en el hospital. Mientras más sea la duración hospitalaria, más la estancia en unidad de cuidados intensivos, mayor la probabilidad de que el paciente sufra de esta enfermedad. Y entonces acá surge una pregunta que es muy importante, que tiene mucho que ver con esta otra diapositiva que decía, según la respuesta inmunológica de huésped, ¿no?, se va a producir la colitis o va a ser un portador asintomático. Entonces, ¿y qué significa? ¿Por qué algunos sujetos presentan la enfermedad y otros solo quedan como portadores asintomáticos? El 50% de los pacientes que se colonizan se desarrollan la enfermedad. 50% se mantienen asintomáticos, 60% tienen anticuerpos antitoxina contra el Clostridium difficile en el suelo. Exposiciones transitorias, pero no llevan a la enfermedad en el ser humano porque posee una flora fecal normal que le permite montar una respuesta inmune. Y entonces acá vamos a ver quizás un poquito de la explicación, ¿no?, de por qué algunos pacientes sí desarrollan la enfermedad y otros no. Se ha hecho una medición de los niveles séricos de IgG contra toxina A y se pudieron observar que en pacientes que presentan un cuadro de portador asintomático, los valores de estos anticuerpos son 3 veces más altos que en los pacientes que presentan diarrea. Este efecto protector se ha demostrado solamente con los anticuerpos antitoxina A y no con los antitoxina B. Entonces, por lo tanto, como dice acá, los pacientes que producen anticuerpos IgG contra la toxina A, ¿no?, van a tener, digamos, van a ser portadores asintomáticos muy diferente a los que no producen esta inmunoglobulina. ¿Cuál es el cuadro clínico? Desde la
portador asintomático hasta la colitis pseudomembranosa, que puede ser grave como una colitis fulminante, la gran mayoría de los enfermos presenta una diarrea que puede llegar a ser una diarrea de leve a moderada. Entonces, uno de los síntomas más importantes en la enfermedad es la diarrea. Esta diarrea es acuosa, 15 a 20 deposiciones por día, produce dolor abdominal tipo cólico, ¿no? Fiebre, leucocitosis, en ocasiones tipo reacción leucemoide, que puede preceder a un cuadro grave, leucocitos en materia fecal, hipoalbuminemia, edemas, megacolon tóxico. La diarrea puede aparecer durante el tratamiento con antibióticos o al suspender también el tratamiento. Las deposiciones líquidas frecuentes, a veces con moco y con sangre oculta. Esto es muy importante porque a las deposiciones de la colitis pseudomembranosa se lo ha llamado esputo rectal, porque son deposiciones pequeñas, deposiciones con muy mucosas y cuando hacemos el análisis tienen sangre oculta ahí. Fiebre, leucocitosis, generalmente hay dolor cólico y algunas manifestaciones gastrointestinales, extragastrointestinales como la artropatía, oligoartralgias reactivas, ascitis sépticas, bacteremias o abscesos esplénicos. El paciente puede presentar o no diarrea, muchas veces, a veces el 20% no presenta diarrea. Siempre hay que sospechar el diagnóstico cuando la fiebre es muy alta, la leucocitosis, el dolor abdominal es difuso y si existe un dolor con signos peritoneales. La complicación más grave es el megacolon tóxico, en el cual el colon se dilata y va a adquirir diámetros superiores a los 7 centímetros. Produce ahí deshidratación, hipoalbuminemia, alteraciones hidroelectrolíticas, perforación y a veces muerte del enfermo. Como habíamos dicho, la radiografía de tórax, la radiografía de abdomen nos permite pues hacer una valoración del megacolon tóxico cuando sobre todo se sospecha megacolon tóxico, con un colon muy dilatado e incluso con dilatación del intestino delgado. Ahí la tomografía abdominal también nos podría ayudar. Vean cómo hay un engrosamiento de la mucosa del colon, a veces edema de la mucosa y una imagen de impresión digital, ¿no? Que es indicativa pero no patognomónica. Acá vemos un engrosamiento en los segmentos afectados por el Clostridium. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Se realizar un cultivo celular es a veces un poco complicado, ¿no? Hay a veces en la biopsia cambios de balonamiento o muerte celular, ¿no? A veces el centrifugado también pone en contacto, pueden producir anticuerpos sensibilizantes y estos tienen una sensibilidad del 94 al 100% y una especificidad del 90%. O sea, la presencia de las toxinas A y B en las heces y el diagnóstico de esta toxina A y B tiene alta sensibilidad y alta especificidad. Entonces, la detección de las toxinas A y B tiene ventaja para hacer el diagnóstico, tanto por aglutinación. El cultivo no lo realizamos, pero el látex sí se podría realizar. Bueno, en relación a lo que es el tratamiento, tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? O sea, estamos frente a un paciente que probablemente ha recibido un esquema antibiótico de amplio espectro por un tiempo y ha empezado con esta diarrea. Lo recomendable es que nosotros podamos suspender los antibióticos que han precipitado si es que es posible. A veces el paciente tiene una infección activa que no nos permite suspender el antibiótico. En lo posible, podemos simplemente suspender los antibióticos, resuelve el caso entre el 15 al 25%. Evitar agentes antiperistálticos y analgésicos narcóticos
porque estos van a producir hilio y el hilio va a facilitar la proliferación de las bacterias y esto nos va a conducir a la posibilidad de un megacolon tóxico que es el que podría matar a la persona. Tratamientos específicos con 2 antibióticos, el metronidazol y la vancomicina oral. Bueno, cuando hablamos del tratamiento, pues el metronidazol oral es el primer medicamento y más importante. Es el tratamiento de primera línea, 250 a 500 miligramos cada 6 o cada 8 horas por 10 a 14 días. Usar idealmente por vía oral, pero también se puede usar por vía endovenosa, ya que se logra concentraciones aceptables a nivel intestinal. La tasa de respuesta según la literatura es alrededor del 96% y tiene la ventaja de ser de bajo costo y produce efectos colaterales que no son mayores. La vancomicina es otro de los medicamentos que también se ha utilizado, es de segunda línea, 125 miligramos cada 6 horas por 10 a 14 días, dosis mayores en pacientes gravemente enfermos. Por vía oral es lo más indicado, ¿no? No sirve por vía endovenosa. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la concentración, o sea, no se excreta a nivel intestinal, la concentración de la vancomicina endovenosa a nivel intestinal es muy escaso y por lo tanto no tiene ninguna función contra el Clostridium. No se absorbe y se elimina prácticamente intacta. La tasa de respuesta es similar al metronidazol y no es mejor. Inconveniente, su alto costo y favorece el crecimiento de bacterias resistentes a la vancomicina. En ciertos pacientes se usa de primera línea la vancomicina, sobre todo en aquellos pacientes intolerantes o que no responden al metronidazol, las embarazadas y en las mujeres que amamantan, para quienes el metronidazol no se considera un medicamento seguro, y en menores de 10 años y en pacientes con una colitis grave. Existen otras alternativas, otros medicamentos como la bacitracina, la teicoplamin, el ácido fucídico, pero no existe mucha evidencia de que puedan superar el tratamiento convencional establecido por el metronidazol y la vancomicina. La bioterapia, Saccharomyces boulardii, dosis de 500 miligramos por 4 semanas en combinación con metronidazol o vancomicina, es capaz de reducir la recurrencia. Los probióticos son importantes para este tratamiento. Cuando la colitis pseudomembranosa es grave, que ocurre generalmente en el 3 al 5%, tiene una letalidad alta, 65%, es necesario suspender antibióticos si es posible, vancomicina de primera línea, y en pacientes que no toleran la medicación se puede utilizar el metronidazol endovenoso. Pacientes críticamente enfermos se puede hacer la combinación de antibióticos por distintas vías, como metronidazol combinada con vancomicina por sonda nasogástrica y enemas también de vancomicina. Pacientes con megacolon tóxico, muchas veces se debe realizar una colectomía para salvar la vida del enfermo. Hay una técnica que también está recomendada en algunos casos donde no existe una respuesta a veces al tratamiento, y esto es, por ejemplo, el implante de flora de colon, que en lo que trata básicamente es reimplantar la flora del colon a través de enemas de materia fecal. Hay donantes de materia fecal, donde generalmente es un familiar, 200 a 400 gramos de materia fecal, donde el del donador se mezcla con 1000 ml de solución salina, lo centrifugamos. 2 días antes se suspenden los antibióticos, se prepara el colon y entonces vamos avanzando con la sonda hasta el ciego y vamos derramando el 50% de nuestro volumen en colon derecho, 25 en el transverso, 25 en el ángulo hepático, y así podemos hacer el reimplante de la flora en el colon. Entonces, como resumen, yo les podría indicar, ¿no?,
de que esta es una enfermedad que se presenta. Vamos a tener un paciente que a veces lo tenemos mucho tiempo, a veces tenemos un mes o 2 meses, que ya ha recibido muchos tratamientos y de pronto empieza con una diarrea. Diarrea escasa, diarrea mucosa, compromiso del estado general, aumenta la desnutrición y entonces ahí uno siempre tiene que sospechar la presencia del Clostridium y va a hacer la dosificación de las toxinas A y toxina B del Clostridium para hacer el diagnóstico. Una vez hecho el diagnóstico, lo que nosotros necesitamos es hacer el tratamiento, que como les había explicado y les digo nuevamente, el tratamiento con metronidazol es el tratamiento de primera línea, vancomicina oral o vancomicina por sonda nasogástrica o vancomicina por sonda rectal es una posibilidad en casos que no respondan al metronidazol, que es la terapia básica. Bueno, ese es el tema del día de hoy y pues espero de que estén siguiendo todas las clases y que puedan pues mandar algunas sugerencias o algunas preguntas. Ya más adelante quizás vamos a hacer una clase, ¿no? Más general, donde vamos a ir hablando un poquito de cada uno y aclarando algunas dudas de cada tema. Que tengan una buena noche. Hoy día estoy de turno. Mis alumnos, eh, los que van a asistir pues, a la guardia, los voy a esperar, o si no, el día domingo. Muy buenas noches a todos. Queda aquí.